La final de la Eurocopa 2012 fue protagonizada por Italia y España respectivamente. Ambos equipos llegaban a la instancia más decisiva del torneo y se enfrentaron en el Estadio Olímpico de Kiev, un partido donde los españoles harían gala de su juego de élite conocido como el tiki-taka. En el enfrentamiento, los goles los terminaron marcando David Silva y Jordi Alba en la primera parte apenas, ante una Italia que se encontraba desconcertada ante el juego tan brillante y púlcido de los españoles. Para la segunda parte, el equipo español terminó acelerando la marcha solo en la recta final del partido. Con los goles de Fernando Torres y de Juan Mata, el equipo de la Furia Roja se consagraba como campeón de la Eurocopa, repitiendo el éxito logrado en el año 2008 y colocándose en la cúspide más alta del mundo del fútbol internacional tras el logro del Mundial de Sudáfrica 2010. El torneo arrancó el viernes 10 de junio del año 2016 con el enfrentamiento entre Francia y Rumania, partido que terminó ganando el local con un golazo impresionante de Dimitri Payet. En este grupo, franceses y suizos demostraron su categoría y terminaron avanzando a la ronda de los octavos de final. En el grupo B, Gales e Inglaterra se enfrentaban en un mano a mano, acompañadas de las selecciones de Eslovaquia y de la anfitriona del Campeonato del Mundo 2018. En este sector, Gales arrancó con el pie derecho, derrotando a Eslovaquia 2-1, mientras que Inglaterra empató a un gol contra Rusia. En la segunda jornada, Inglaterra despacharía a Gales, pero esto no evitaría que Gales acabara en la primera posición del sector, tras una victoria contundente ante la selección de Rusia, mientras que Inglaterra empató ante Eslovaquia, pero sus empates le terminarían validando la clasificación sumada a la victoria que tuvo con Gales. En el grupo C se encontraban Alemania, Polonia, Irlanda del Norte y Ucrania. En este sector, los alemanes brillaron por sí mismos, al igual que los polacos. Ambas selecciones acumularon 7 puntos. Por su parte, Irlanda del Norte, tras derrotar a Ucrania, firmaría su clasificación como uno de los mejores terceros lugares. En el grupo D se encontraban uno de los sectores más parejos en cuanto a selecciones. Croacia, España, Turquía y República Checa se enfrentarían entre sí durante las próximas 2 semanas. El equipo croata arrancaría con una victoria ante los turcos por 1-0, mismo resultado en el cual los españoles vencerían a los checos. Para la segunda fecha, República Checa y Croacia protagonizaron el partido más cerrado, con un atrayente 2-2. Por su parte, la selección española despacharía a los turcos con un rotundo 3-0. En la jornada final, Croacia sorprendió al mundo y vencería a España 2-1, mientras que la selección de Turquía derrotaría de manera anecdótica a la selección de República Checa. En el grupo E, Italia, Bélgica, Irlanda y Suecia compartían caminos. En el primer partido del grupo, selección de Irlanda y de Suecia empatarían a 1, mientras que en uno de los enfrentamientos más sorpresivos, Italia vencería a la Super Bélgica, que llegaba con el cartel de candidata al título. Italia posteriormente derrotaría a Suecia y en su partido final acabaría siendo derrotada por Irlanda. Por otro lado, Bélgica le ganaría a la selección de Irlanda 3-0 y firmaría su clasificación derrotando a Suecia con un solitario gol de Lukaku. En otro de los grupos de esta competición, Hungría, Islandia, Portugal y Austria se enfrentaban entre sí. La selección de Portugal no vería ni una sola victoria en los 3 partidos. Por su parte, Hungría e Islandia sí. El equipo de Islandia le ganaría a Austria en un apasionante último partido que le valió su clasificación. Mientras tanto, Hungría había derrotado a Austria en el primer partido, un resultado que le valdría verse las caras en octavos de final con la selección de Bélgica. De esta manera, todo quedaba listo para la fase de los octavos de final de la Eurocopa, con la clasificación de los mejores terceros y de los primeros lugares y segundos lugares respectivamente. Los enfrentamientos estaban distribuidos en 8 parejas en total, mediante 2 cuadros, un cuadro inferior y un cuadro superior. Suiza y Polonia abrieron el telón de los octavos de final, un partido que terminó acabando 1-1 y por tiempo extra ninguno ni otro logró marcar el gol de la clasificación. La tanda de penaltis era necesaria para conocer al primer invitado a los cuartos de final de la Eurocopa. De esta manera, la selección polaca se clasificó por penales eliminando a Suiza del torneo. El equipo de Robert Lewandowski se encontraba entre las mejores 8 selecciones de Europa. La selección de Gareth Bale, es decir Gales, se enfrentó a la selección de Irlanda del Norte en un partido cerrado donde los galeses lograron ganar 1-0 y se metían a unos históricos cuartos de final. En quizás una de las eliminatorias más sorprendentes, Croacia se enfrentó a Portugal. Croacia traía el aliciente de haber derrotado a España en el último partido de la fase de grupos y era candidato a clasificar a cuartos de final. Sin embargo, Portugal logró defenderse bien ante unos croatas que asediaron durante todo el partido y en
el alargue, Ricardo Quaresma con la cabeza terminó marcando el único gol del partido, clasificando a la selección lusa, que incluso hasta este momento no había ganado ni un solo partido de manera reglamentaria. Francia se enfrentó a la peligrosa Irlanda, que comenzó ganando el partido. Con los anfitriones viéndose disminuidos, lograron rehacerse y enmarcaron una gran remontada, revalidando su casilla como uno de los equipos favoritos al título. De esta manera, Francia decía presente en los cuartos de final del torneo. Alemania no tuvo ningún problema al dejar fuera del torneo a la selección de Eslovaquia y con un rotundo 3-0 clasificó a la fase de los cuartos de final del torneo. Por su parte, la selección modesta de Hungría se enfrentaba a Bélgica en un partido donde los belgas dieron cátedra de su increíble fútbol, logrando una victoria de 4-0 y clasificándose a cuartos. En uno de los partidos más atrayentes y emocionantes, Italia y España se volverían a ver las caras luego de la final de la Eurocopa 2012 y tras haberse visto en una semifinal de Copa Confederaciones que volvería a ganar España. Con estos dos triunfos internacionales de la selección española, Italia saldría por todo y como contra Bélgica lograron una victoria monumental de 2-0, metiéndose a cuartos de final y eliminando a uno de los mejores equipos de los últimos años. Y por supuesto tenemos que hablar de la sorpresa de la Eurocopa. Islandia se enfrentó a Inglaterra en un partido cerrado, donde para sorpresa de todo el mundo del fútbol, los vikingos lograron la victoria con marcador de 2-1 y se clasificaban de manera histórica a los cuartos de final. Islandia se convertía en ese momento en la máxima sensación de la Eurocopa. Los cuartos de final dieron comienzo el 30 de junio del año de 2016. Polonia y Portugal se enfrentaban mano a mano. El equipo polaco comenzó ganando el partido, pero Portugal no tardó en empatarlo. El enfrentamiento no prosperó en nada durante los minutos siguientes y tras un cerrado alargue, todo se definiría nuevamente en penales, donde Polonia ya llevaba una experiencia ante Suiza, pero a pesar de eso fueron los lusos quienes lograron su clasificación a semifinales. En otro enfrentamiento de los cuartos de final, Gales y Bélgica se enfrentaban en un mano a mano el 1 de julio de 2016 en el Stade Pierre-Mauroy. Belgas y galeses protagonizaron un espectacular partido. Los belgas comenzaron ganando el enfrentamiento, pero Gales se valdría de una remontada de éxito que le valdría la clasificación a las semifinales de la Eurocopa. De esta manera el equipo de Gareth Bale jugaría por estar en la final del torneo europeo, en uno de los partidos más espectaculares y de paso que decirlo, un clásico del fútbol internacional. Alemania e Italia se volverían a ver las caras, como lo fue en la Eurocopa del año 2012. Esta vez serían los teutones los que lograrían la clasificación. El partido acabó empatado a un gol en los 90 minutos reglamentarios y por penales. En lo que parecía una infinita tanda de penaltis, todo se decidió y Alemania lograría su clasificación a las semifinales, dejando atrás a uno de sus más grandes adversarios, la selección italiana. La modesta Islandia se enfrentaba al anfitrión del torneo, Francia, que lograría despedazar a la joven sensación del campeonato. A pesar de eso, Islandia demostró valor y logró clavarle 2 goles a los franceses, pero el resultado fue condecorado al final con un rotundo 5-2. Las semifinales se disputarían el 6 y 7 de julio respectivamente. Portugal, Gales, Francia y Alemania se encontraban en el podio final del torneo. El actual campeón del mundo se enfrentaba nada más y nada menos a la selección gala, anfitriona del campeonato, en un partido donde los franceses supieron manejar a los alemanes y lograron una victoria magnífica de 2-0, lo que los metería en la final del torneo. De esta manera Francia echaba a que era uno de los equipos más fuertes de aquel momento. En la otra semifinal, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale se enfrentaban en un mano a mano, un partido donde Ronaldo brilló por luz propia marcando un gol, certificando de esta manera la clasificación lusa. Los portugueses vencerían a los galeses, que se habían convertido en otra de las selecciones sorpresas del torneo. La final de la Eurocopa 2016 tuvo lugar en Saint-Denis. El partido decisivo aglutinó a las selecciones de Francia y Portugal respectivamente. El enfrentamiento arrancó con adrenalina pura y entre las opciones más relevantes del partido fue el cabezazo de Griezmann que contuvo Rui Patricio. Como uno de los momentos más destacables y lamentables de la final, Cristiano Ronaldo tuvo que abandonar el partido debido a una falta de Dimitri Payet. El astro portugués se terminó despidiendo en lágrimas del campo y se perdería lo que para él era uno de los partidos más importantes de su vida. Gignac tuvo una ocasión de oro que terminó estrellando sobre el poste. Asimismo, el partido terminó concluyendo en los 90 minutos 0-0 y todo, absolutamente todo, se iba a definir en los tiempos extra. Rafael Guerreiro impactó un tiro libre sobre el poste
que hizo temblar a todo el país de Francia. Minutos posteriores, Eder tomó la pelota desde la frontal del área, batalló con Laurent Koscielny, logró desplazarlo con el cuerpo y disparó con la derecha hacia el gol. Con la anotación de Eder, Portugal se sentía campeón de Europa, y a falta de nada más y nada menos que de 8 minutos, el sueño máximo de la selección lusa se estaba concretando. El partido terminó acabando 1-0 y Portugal se convirtió en campeón de la Eurocopa 2016, derrotando en la final máxima a la selección local Francia. De esta manera, el equipo de Fernando Santos se alzó con la Copa de Campeón del torneo europeo.